En los años 60 había un hombre que bateaba sobre .300 casi cada temporada, que lanzaba desde el jardín derecho con la precisión de un francotirador y que hacía que 40.000 personas se pusieran de pie en estadios de todo el país. Un hombre que ganaría 12 guantes de oro consecutivos, que llevaría a su equipo a ganar 2 campeonatos del mundo y que al final de su vida daría todo lo que tenía, incluyendo la vida misma, por ayudar a extraños. Pero para una parte de América, nada de eso valía lo suficiente, porque Roberto Clemente era negro, era puertorriqueño, hablaba con acento y se negaba a callarse. Lo que no sabían los que querían silenciarlo es que había alguien más en ese vestuario, alguien que había sobrevivido sus propios infiernos, alguien que entendía exactamente lo que significaba que el mundo entero te aplauda en público y te humille en privado. Su nombre era Hank Aaron, y ese día Hank Aaron no se quedó callado. Imagínate esto. Un jugador, considerado uno de los mejores de su generación, reconocido en los estadios de medio país, es atacado públicamente. No por lo que hizo, sino por lo que era: puertorriqueño, negro, con acento, y con la audacia de negarse a borrarse a sí mismo para hacer más cómoda la existencia de quienes lo rodeaban. Hoy te voy a contar esa historia. La historia que los libros de béisbol raramente cuentan. La historia de 2 leyendas que se encontraron en el lugar más incómodo posible, en la línea de fuego del racismo americano. Pero antes de continuar, si eres de las personas que creen que el deporte tiene el poder de revelar quiénes somos de verdad, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí no contamos victorias y derrotas, contamos lo que los estadios no pueden contener. Dale clic al botón de suscripción, activa la campanita y déjame en los comentarios el nombre de un atleta que crees que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Te prometo que lo que viene después no te lo esperabas. Para entender lo que pasó, hay que entender el mundo que Roberto Clemente encontró cuando cruzó el Atlántico por primera vez. Corría el año 1954. Roberto tenía 19 años y venía de Carolina, Puerto Rico, un municipio al noreste de la isla donde el béisbol no era un pasatiempo, era una religión. Su padre, Melchor Clemente, había trabajado sin descanso para darle a sus hijos algo que el dinero no puede comprar: dignidad. Roberto creció en un lugar donde la mezcla de razas era tan natural como el aire del Caribe, donde nadie le preguntaba si podía sentarse en tal asiento o entrar por tal puerta porque tenía la piel oscura. Ese mundo se acabó el día que aterrizó en Florida para el entrenamiento de primavera con los Dodgers de Brooklyn. Florida en esa época era el sur profundo, el sur de los letreros que decían "Whites Only", el sur de los baños separados, los restaurantes separados, los hoteles separados, el sur donde un hombre negro, sin importar cuántos jonrones había bateado el día anterior, tenía que entrar por la puerta de atrás o simplemente no entrar. Roberto Clemente, que venía de una isla donde Jackie Robinson era el primer héroe moderno del béisbol, donde la gente festejaba que un hombre negro hubiera roto esa barrera en 1947, se encontró de golpe en un mundo donde esa barrera seguía completamente en pie, y lo que descubrió fue algo que lo marcaría de por vida. Él no enfrentaba una sola forma de discriminación, enfrentaba 2 al mismo tiempo. Era negro en un país que separaba razas, y era extranjero en un país que desconfiaba de quienes hablaban otro idioma. Eso que los historiadores llamarían después la doble carga de los jugadores afrolatinos, Roberto lo vivió en carne propia desde el primer entrenamiento de primavera. Los periodistas deportivos de Pittsburgh, la ciudad que se convertiría en su hogar para siempre, no lo llamaban Roberto, lo llamaban Bob.
Bob Clemente, como si su nombre, el nombre que su madre le había dado, fuera demasiado difícil, demasiado extranjero, demasiado incómodo para aparecer en los titulares de los diarios. Y Roberto, con esa calma que confundían con sumisión, pero que en realidad era acero puro, les corregía, una y otra vez. Mi nombre es Roberto, Roberto Clemente Walker. No Bob, no Bobby, Roberto. Para los aficionados blancos de Pittsburgh, ese gesto podía parecer una pequeña corrección de nombre. Para Roberto era una declaración de identidad, era decir, yo existo tal como soy, no me voy a volver más digerible para su comodidad, soy puertorriqueño, soy negro y me llamo Roberto. Ese mismo espíritu, esa misma negativa a desvanecerse fue lo que lo puso en la mira. Hay algo que los aficionados de hoy a veces olvidan sobre los años 60 en las grandes ligas. La integración racial era legal sobre el papel, pero en los pasillos, en los vestuarios, en los hoteles de entrenamiento de primavera, en las páginas de los periódicos, el racismo seguía siendo el aire que todos respiraban. No siempre con letreros, no siempre con insultos directos. A veces era más sutil, y esa sutileza podía ser igual de devastadora. Los Piratas de Pittsburgh realizaban su entrenamiento de primavera en Florida, y durante la primera mitad de la década de los 60, ese entrenamiento significaba, para los jugadores negros del equipo, una existencia completamente separada de sus compañeros blancos. Mientras los jugadores blancos se hospedaban en hoteles con aire acondicionado, con restaurantes y piscinas, los jugadores negros, incluyendo a Clemente, tenían que buscar alojamiento en casas de familias negras del lugar, en habitaciones de particulares que los recibían porque los hoteles del área no los aceptaban. Piénsalo un momento. Hablamos de hombres que en unos pocos meses llenarían estadios de 40,000 personas, que aparecerían en tarjetas de béisbol que los niños coleccionarían con devoción, que ganarían guantes de oro y bates de plata, y en la primavera de Florida no podían comer en el mismo restaurante que sus compañeros blancos, no podían nadar en la misma piscina, no podían dormir en el mismo hotel. Roberto Clemente describió esa experiencia en entrevistas a lo largo de los años con una claridad que cortaba como un bisturí. Habló de la vergüenza que sentía, no la vergüenza de quien cree que merece ese trato, sino la vergüenza de quien ve a un ser humano ser tratado como si no lo fuera. Habló del enojo que cargaba, del agotamiento de tener que explicar, siempre explicar, por qué esas cosas importaban. Y en ese contexto tan cargado, llegaron los ataques más visibles, los que quedaron grabados en la memoria colectiva del béisbol latinoamericano. Los periodistas que cubrían al equipo tenían maneras muy particulares de escribir sobre Clemente. Cuando Roberto tenía una lesión, algunos reporteros escribían con un tono de duda, insinuando que quizás el puertorriqueño estaba buscando un descanso. Cuando Roberto expresaba frustración, algunos usaban su acento para parafrasear sus palabras de manera que sonaran cómicas o confusas. Una forma de burlarse sin que pareciera una burla directa. Cuando se negaba a doblar la rodilla ante alguien que lo trataba injustamente, lo retrataban como difícil, como temperamental, como ingrato, ingrato. Esa palabra aparecía más veces de las que debería. Como si el simple hecho de existir en las grandes ligas, siendo negro y puertorriqueño, fuera ya un favor que alguien le hacía y que por tanto debía agradecer con silencio y obediencia. Roberto, naturalmente, no lo veía así. Y cuando el tema salía a la luz, cuando algún periodista insinuaba que los jugadores latinos y negros eran tratados con justicia, Roberto decía lo que pensaba, con nombres cuando era necesario, con estadísticas, con la lógica implacable de quien sabe que los números no mienten. Eso es lo que hace que lo que ocurrió a continuación sea tan importante.
porque Roberto no estaba solo. Hay un momento capturado en fotografías y en las memorias de la época que dice más que 1000 palabras. Es el Juego de las Estrellas de 1961 en el Candlestick Park de San Francisco. En la fotografía que circuló después aparecen 3 hombres celebrando juntos: Willie Mays, Hank Aaron y Roberto Clemente. 3 hombres negros, uno de ellos también puertorriqueño. Los 3 considerados entre los mejores jugadores de béisbol de su generación. Y los 3 con algo más en común que el talento. Los 3 sabían lo que era que el mundo intentara hacerlos sentir que no pertenecían al lugar donde estaban. Willie Mays había crecido en Alabama. Hank Aaron había nacido en Mobile, Alabama, en 1934, en plena pobreza del sur racista, y había construido su camino desde la Negro League hasta las grandes ligas con una determinación que ninguna amenaza logró detener. Roberto venía de Puerto Rico, pero llevaba casi una década enfrentando el mismo sistema que había intentado aplastar a Aaron y a Mays. Cuando estos hombres se juntaban, no era solo para hablar de béisbol, era para hablar de lo que los periodistas no cubrían, de lo que pasaba en los hoteles donde no los dejaban entrar, de lo que significaba ver tu nombre mal escrito, tu acento burlado, tu identidad reducida a un apodo que nadie te preguntó si querías. Y Hank Aaron tenía algo particular, una manera de hablar que no usaba retórica elaborada, que no buscaba aplausos, pero que llegaba directo al hueso. Aaron no era un hombre de grandes discursos, pero cuando algo era injusto, lo decía, sin adornos, con la sequedad de quien ha visto tanto que ya no necesita exagerar nada para que la verdad impacte. Los registros históricos y los testimonios de periodistas y compañeros de equipo de la época hablan de una solidaridad real entre los jugadores negros y latinos de la Liga Nacional durante esos años. No era solo amistad, era algo más profundo. Era el reconocimiento de que estaban peleando la misma guerra en frentes distintos. Aaron, frente a las amenazas de muerte que recibiría años después, cuando perseguía el récord de jonrones de Babe Ruth. Clemente, frente a los que querían convertirlo en Bob y en un personaje exótico, sin opiniones propias. Mays, frente a los que lo adoraban en el estadio, pero no lo querían como vecino. Cuando los ataques a Clemente escalaban, cuando algún comentarista de radio o algún columnista se despachaba con insinuaciones sobre su identidad o sobre si realmente merecía el reconocimiento que recibía, Aaron estaba entre quienes no bajaban la cabeza. En las conversaciones de vestuario, en las entrevistas, en los espacios donde se podía decir lo que se pensaba, no dejaba pasar las cosas como si no hubieran ocurrido. ¿Y sabes qué hacía eso? No solo importaba para Roberto, importaba para cada jugador latinoamericano que vino después, para cada dominicano, venezolano, cubano que un día aterrizó en un aeropuerto americano con un guante y un sueño y encontró que el sistema tenía formas muy creativas de hacerle saber que era un extraño. Hay algo que muchos no saben sobre Roberto Clemente y que cambia completamente la manera en que uno entiende su historia. Roberto no solo sufría la discriminación, la nombraba, la analizaba y luchaba contra ella desde adentro del sistema, que es siempre la forma más difícil y más costosa de hacerlo. En entrevistas que dio a lo largo de su carrera, Clemente fue sistemáticamente claro sobre algo que para la América de esa época era casi escandaloso. Los jugadores latinos y negros no recibían el mismo trato. No era opinión, era matemática. Era visible en los salarios, en la cobertura mediática, en los trofeos y en los premios al final de temporada.
Tomemos los números. Roberto Clemente ganó 12 guantes de oro consecutivos entre 1961 y 1972. Ningún jardinero en la historia ha sido reconocido con esa consistencia por su defensa. Tenía un brazo que los cronistas comparaban con un cañón, capaz de sacar corredores en el plato desde la esquina más profunda del jardín derecho. Ganó 4 títulos de bateo de la Liga Nacional en 1961, 1964, 1965 y 1967. Bateó sobre .300 en 13 de sus 18 temporadas. Y al final de septiembre de 1972, apenas unos meses antes de su muerte, se convirtió en el 11º jugador en la historia del béisbol en alcanzar los 3,000 hits. Esos números no son los de alguien que estaba ahí de relleno. Esos son los números de uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol. Y sin embargo, el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional lo ganó en 1966. Una sola vez. Una vez en 18 años de dominación absoluta. En ese mismo periodo, las conversaciones en los medios sobre los mejores jugadores del béisbol lo dejaban afuera con frecuencia o lo mencionaban en un tono diferente al que usaban para jugadores blancos de estadísticas similares o inferiores. Sus lesiones se cubrían con escepticismo cuando las de otros recibían comprensión. Sus logros se presentaban como sorpresas cuando los de otros se celebraban como confirmaciones de lo esperado. Roberto lo sabía y lo decía. Sus biógrafos han documentado con cuidado una idea que Clemente repitió en diferentes variaciones a lo largo de los años. En América, si eres negro y eres latino, tienes que ser no solo bueno, sino extraordinario. Tan extraordinario que sea imposible ignorarte. Y aún así van a intentar ignorarte. Hank Aaron entendía esa dinámica porque vivía su propia versión. Aaron, que al final de su carrera batió el récord histórico de jonrones con 755 cuadrangulares, había pasado décadas recibiendo menos atención mediática que otros jugadores blancos de menor rendimiento. Cuando finalmente se acercó al récord de Babe Ruth a principios de los años 70, la bienvenida que recibió fue una avalancha de cartas de odio y amenazas de muerte que el FBI tuvo que tomar en serio. Estos dos hombres, Clemente y Aaron, eran espejos el uno del otro. Uno puertorriqueño, uno de Alabama. Uno con acento, uno con historia en las ligas negras. Los dos extraordinarios, los dos atacados, los dos negándose a desaparecer cuando alguien atacaba a Clemente públicamente por ser puertorriqueño, por su acento, por su negativa a convertirse en Bob. Aaron reconocía el patrón. Lo había visto antes, lo vivía en su propio cuerpo. Y la respuesta, en esos círculos, en esas conversaciones, en esos momentos donde los hombres que enfrentaban lo mismo elegían juntarse en lugar de dispersarse, era clara. Esto no está bien y no nos vamos a callar. El año 1971 fue, en muchos sentidos, el punto de llegada de una batalla que Roberto Clemente había estado peleando durante más de 15 años. Las series mundiales de ese año, entre los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore, son recordadas, entre otras cosas, porque fueron las primeras en las que un equipo presentó en su alineación titular a 9 jugadores todos negros o latinos. Era la primera vez que eso ocurría en la historia de las grandes ligas. En el país que en 1947 había necesitado a Jackie Robinson para demostrar que los negros podían jugar junto a los blancos, en 1971, uno de sus equipos ganó el campeonato del mundo con 9 jugadores negros y latinos en el campo al mismo tiempo. Roberto Clemente fue el jugador más valioso de esas series. Bateó en los 7 partidos de la serie. Terminó con un promedio de bateo de .414,
No fue una actuación destacada, fue una declaración. Y en las entrevistas que dio después de la victoria, Clemente hizo algo que quedó registrado para siempre. Habló en español, deliberadamente. Frente a las cámaras nacionales de televisión, en el momento de mayor gloria de su carrera deportiva, habló en español para saludar a su familia en Puerto Rico y para dar un mensaje a todos los niños latinoamericanos que lo estaban mirando. Era un acto de afirmación de identidad tan poderoso que todavía hoy, más de 50 años después, hace que se te erice la piel si entiendes su contexto. No había olvidado nada. No había perdonado en el sentido de fingir que las cosas no habían ocurrido, pero había ganado, y había ganado siendo exactamente quien era. Roberto Clemente Walker, de Carolina, Puerto Rico, negro, latino, y con todo el derecho del mundo de hablar en el idioma que quería. Hank Aaron vio esas series y entendió exactamente lo que estaba mirando, porque lo que Roberto Clemente demostró en el otoño de 1971 no era solo que era un jugador extraordinario, era que toda la batalla que había peleado durante 16 años había valido la pena. Que negarse a borrarse a sí mismo, que insistir en hablar de discriminación cuando era más cómodo callarse, que construir puentes con otros jugadores negros cuando el sistema prefería que estuvieran separados. Todo eso había valido la pena, no porque el mundo hubiera cambiado de golpe, sino porque él no había cambiado, porque había llegado al momento más brillante de su carrera siendo completamente él mismo. Hay una pregunta que es imposible ignorar cuando uno cuenta esta historia. ¿Cambió algo? La respuesta honesta es algunas cosas sí y otras no tanto como debería. Después de la muerte de Roberto Clemente en el último día de 1972, cuando el avión que lo llevaba con suministros humanitarios para las víctimas del terremoto de Nicaragua cayó en el Atlántico poco después de despegar de San Juan, las grandes ligas hicieron algo sin precedentes. Le otorgaron de manera especial la admisión al Salón de la Fama, sin esperar el periodo mínimo de 5 años. Roberto fue admitido en agosto de 1973, apenas 8 meses después de su muerte. Crearon el premio Roberto Clemente, que se entrega cada año al jugador que mejor representa el espíritu de la obra humanitaria dentro y fuera del béisbol. Uno de los premios más prestigiosos de la liga. Y lleva el nombre de un hombre que, durante buena parte de su carrera, algunos habían intentado reducir a un apodo de 2 sílabas que no le pertenecía. Pero más allá de los premios y los monumentos, está lo que ocurrió en la cultura del béisbol latinoamericano. Clemente se convirtió en algo más que un jugador. Se convirtió en un símbolo, no de la perfección, porque Roberto no era un hombre sin contradicciones, sino de la posibilidad, de la idea de que un niño de Puerto Rico podía llegar a las grandes ligas y no tener que borrar su identidad para quedarse en ellas, de que podía ser extraordinario y puertorriqueño, negro y orgulloso, articulado sobre la injusticia y aún así el mejor jardinero derecho de tu generación. Hank Aaron vivió lo suficiente para ver cómo el béisbol, lentamente y con resistencia, iba reconociendo lo que hombres como él y como Clemente habían representado. Cuando Aaron murió en enero de 2021, a los 86 años, las palabras que se usaron para describirlo fueron las mismas que él y Roberto habían tenido que pelear durante décadas para que se dijeran en voz alta: héroe, leyenda, gigante, no solo del béisbol, sino de la historia americana. Y de alguna manera, en esa historia larga y llena de cicatrices, las trayectorias de Clemente y de Aaron están entrelazadas. 2 hombres que llegaron de lugares diferentes al mismo campo de batalla. 2 hombres que eligieron no callar cuando callar habría sido más fácil. 2 hombres que entendieron algo que el mundo a veces olvida,
que la solidaridad entre los que enfrentan la misma injusticia no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Hoy mirando el béisbol de 2026, cuando ves a jugadores dominicanos y venezolanos y cubanos dominar cada posición del diamante, cuando ves que la liga es, en términos de diversidad, irreconocible comparada con lo que era en 1955, es fácil decir que la batalla está ganada. Pero si te detienes un momento y escuchas con cuidado, si lees los comentarios cuando algún jugador latino se defiende en público, cuando alguien con acento se niega a convertirse en la versión simplificada que algunos prefieren, escuchas ecos. Ecos de conversaciones que Roberto Clemente tuvo hace más de 60 años. Ecos de batallas que todavía no terminan del todo. La diferencia es que ahora hay un lenguaje para nombrar esas cosas. Hay una historia detrás de la cual apoyarse. Hay nombres que invocar cuando necesitas recordar que esto no es nuevo, que otros lo enfrentaron antes y que se puede seguir de pie. Roberto Clemente Walker es uno de esos nombres. Henry Louis Aaron es otro. Y la historia de lo que pasó cuando atacaron a Clemente en público por ser puertorriqueño y Hank Aaron no se quedó callado. No es solo una historia del pasado. Es un recordatorio de que cuando el sistema quiere que te quedes solo, la respuesta más poderosa es encontrar a alguien que diga: yo te veo, yo entiendo y yo tampoco me voy a callar. Eso es lo que hicieron estos dos hombres, el uno por el otro. En los vestuarios, en los campos de entrenamiento, en las conversaciones que los periodistas no cubrieron, en los momentos donde el mundo no estaba mirando. Y eso, fíjate bien, eso es lo que los hace mucho más que grandes beisbolistas. Eso es lo que los hace, en el sentido más completo de la palabra, grandes seres humanos. Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y déjame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el béisbol y el deporte en general ha cambiado de verdad en cómo trata a sus figuras latinoamericanas y negras? ¿O crees que todavía hay una deuda pendiente? Quiero leer tu opinión. Estas historias no deben quedarse guardadas, deben circular, deben recordarse y sobre todo deben contarse. Hasta la próxima.